Bueno, buenas tardes para todos. Hay muchos administradores en la sala, algunos amigos, algunos conocidos. Es un gusto para mí poder contactar esta tarde, pasar este rato con ustedes y poder por ahí darle una vueltita de rosca distinto a todo lo que es el tema de la responsabilidad del administrador de los consorcios y con este tema específico de la asamblea ordinaria anual. Es decir, el administrador tiene muchas obligaciones, ¿no es cierto? Las mayores están establecidas en el artículo 2067, pero hoy solamente nos vamos a detener en esta, que habla que en su inciso E, dice que el administrador debe rendir cuentas documentadas. Ahí ya tenemos una palabra para analizar, digamos, una frase para analizar. Y dice que lo debe hacer dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, el código nuevo me está diciendo que es obligación del administrador rendir cuentas documentadas. Bien, primero, ¿qué es una cuenta? ¿Qué se entiende por cuenta? Bueno, el código nos lo dice. En el artículo 858, ahí nos dice, se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Y después dice, el mismo artículo, hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada. ¿Y quién es el interesado en este caso de que le rindan las cuentas? El consorcio y por supuesto con su órgano máximo que es la asamblea. O sea que nosotros vamos a poner la rendición de cuentas a disposición de la asamblea y la asamblea es la única que puede aprobar o no aprobar esa gestión. Eso es lo que nos tiene que quedar bien claro. Y el hecho de que mandamos todos los meses las liquidaciones de expensas, eso no constituye una rendición anual que luego tiene que ser, dijimos, aprobada en esta asamblea anual obligatoria que debe hacer el administrador. Por eso hablamos hoy también de responsabilidad del administrador, porque es su responsabilidad convocar a la asamblea. Ahora vamos a ver cómo, de qué manera, ahora lo vamos a ver. Pero en principio, esa responsabilidad es del administrador y nosotros sabemos que la tenemos que hacer todos los años. Muy bien. Entonces, dice que hay que rendir las cuentas conforme a lo que nos va a decir en los artículos siguientes. ¿Y qué nos dicen los artículos siguientes? Y nos dice en el 859 que la rendición debe ser hecha de un modo descriptivo y documentado. Claro, esto nos está diciendo que nosotros no podemos de pronto pasar un gasto en esta rendición o poner un gasto o decir que hemos hecho un gasto cuando no tenemos el comprobante o cuando efectivamente no lo hicimos, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar documentado. Eso es muy, muy importante. Y tiene que ser descriptivo. O sea, no puede decir, como a veces hemos visto en las liquidaciones de despensas, gasto de plomería. No, tiene que decir en qué lugar se hizo, por qué se hizo. Eso es lo que me quiere decir con descripción. No diga algo generalizado, sino que describa determinados hechos. Obviamente que nosotros en esta rendición anual no vamos a hacer la apertura de las expensas, donde ponemos gasto por gasto, donde ponemos la factura del proveedor, el nombre del proveedor, en la ciudad de Buenos Aires que debemos cumplir con todas las normas del modelo Mis Expensas, que tenemos que poner la quid del proveedor, la dirección, el número de registro en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de ese proveedor, si es que lo tiene. Toda esta información, nosotros ya la dimos en el mes, ¿no es cierto? Entonces ahora es un resumen. Vamos a trabajar con rubros y en resumen. Pero sí, todo lo que hayamos puesto en la liquidación de expensas tiene que estar respaldado por su respectivo comprobante y ahora cuando nosotros lo llevamos al anual, digamos a esta rendición anual, es como una secuencia. No puedo llevar, digamos, algo a que me aprueben algo que no tiene en su correlato en documentación, ¿no es cierto? Después sigue diciendo, incluir las referencias y explicaciones razonables necesarias para su comprensión. Esto es lo que yo les decía, no vamos a poner un rubro que no se entiende, tenemos que aclarar cosas que sí la gente pueda entender. Y siempre tenemos que hacer todo lo que vamos a ver hoy, la convocatoria y el acta y todo lo que vamos a hacer, nosotros no lo hacemos para gente que es universitaria, contadores, abogados, ingenieros, arquitectos. Lo hacemos para el común de las personas. Entonces tiene que ser en un lenguaje sencillo, tiene que ser que todo el mundo lo pueda entender, tiene que ser algo práctico también. Bien,
acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que no sea de uso extenderlos, en este caso sí, obviamente tenemos que tener los comprobantes, y concordar con los libros de quien las rinda, o sea, los libros, es fundamental. Vamos a empezar con los libros y vamos a terminar con los libros, pero eso es lo que está por venir. Bien, después me habla en el artículo 862 lo que es la aprobación. Quiere decir, ¿cuál es la secuencia? El administrador va a llamar a una asamblea, va a hacer una convocatoria, va a ir a la asamblea y ahí en ese seno de esa asamblea se pone a consideración de ese órgano que es soberano la aprobación o no de las cuentas. Y dice que también puede haber aprobación expresa o tácita, algunos reglamentos hablan de eso. Y también dice que hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido dispuesto por la ley de los 30 días, pero lo más importante de este artículo es esto que está acá resaltado en rosa, que dice, sin embargo, pueden ser observadas por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibida. Entonces, los doctrinarios dicen que, supongamos, ustedes fueron a una asamblea, hicieron la convocatoria como corresponde, les aprobaron las cuentas, y resulta que luego de que tienen las cuentas aprobadas, a los 4 meses, un propietario o una propietaria que le gustan los numeritos, comienza a revisar eso que está aprobado y detecta errores de cálculo o de registración, y en principio podría retrotraer esta aprobación para atrás, decir, esto no está bien, porque esto se aprobó algo que estaba mal. ¿Cuál puede ser un error de cálculo? Bueno, numérico, obviamente, un error de cálculo es numérico. Puse un número que no correspondía. ¿Y cuál puede ser un error de registración? Bueno, ahí puede ser que yo incluí un gasto que dije que lo había pagado y no lo pagué. Por ejemplo, el seguro integral del edificio, la cuota 10 de 10, dije en las expensas que lo había pagado, dije en la rendición anual que lo había pagado, y resulta que después me doy cuenta que el débito automático, o no sé qué pasó, no se debitó. Entonces no lo pagué. Entonces ahí tengo un error de registración. Cualquiera de esas dos circunstancias me retrotraen, o podrían, digamos, me podrían retrotraer esa aprobación. Entonces tengo que tener mucho cuidado, tengo que ser muy prolijo y muy ordenado a la hora de cómo voy a realizar todo esto que vamos a ver ahora. Bien, lo primero es la convocatoria. Entonces, la convocatoria yo no la puedo hacer así alegremente. No son todos los edificios iguales, porque todos los reglamentos no lo son. Entonces, si los reglamentos son diferentes, obviamente que tengo que ir a leer qué dice mi reglamento. Yo tomé uno cualquiera, pero estuve consultando varios y más o menos todos terminan diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, pero con respecto a la convocatoria, por eso ahí les puse reglamento de propiedad horizontal, dice, la citación la enviará el administrador con tantos días corridos de anticipación. Ese dato no es menor, porque a mí me ha pasado ver, primero, que no tiene la fecha, o sea, yo tengo que poner una fecha del día que estoy emitiendo esa convocatoria. Me ha pasado ver convocatorias que no tienen esa fecha. Después, entonces, ¿a partir de cuándo estoy contando los días? Si no tiene esa fecha de cuándo estoy emitiendo el papel, ¿se entiende? Ahí es como para que después me impugnen esa convocatoria, ¿no es cierto? Yo no soy abogada, pero obviamente nos damos cuenta que hay elementos que son obligatorios que tienen que estar en esa convocatoria. Entonces, la fecha de emisión, fundamental. Y además esa fecha de emisión tiene que coincidir con lo que dice el reglamento. Si el reglamento me dice convoque con 20 días hábiles, o me dice corridos, o me dice 15, o me dice 10, hay que ver lo que me dice, porque ya les digo, los reglamentos son diferentes. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer antes de convocar es ir a leer esos artículos del reglamento que me van a implicar cómo va a ser esta convocatoria. Luego voy a poner la fecha de realización, eso es muy importante. El lugar donde se va a efectuar, en el hall del edificio, en el Zoom. Y ustedes no saben, o alguno a lo mejor vio, lo que pasó en la pandemia. Hacían las convocatorias para hacer las asambleas virtuales y no te ponían la dirección electrónica donde te tenías que conectar, o sea, el enlace faltaba. Entonces uno decía, bueno, ¿y a dónde voy a la asamblea? Porque si no me pusieron el enlace. Y así enviaban las convocatorias, era realmente un problemón, fue muy complicado ese tema. Entonces, ahí vino después otro problema, porque la gente llamaba a la administración para decir, bueno, ¿y a dónde me conecto? Y la administración le decía, a algunos sí le decía a dónde se tenía que conectar, y a aquellas personas que no quería que fueran, no les daba el enlace.
Con lo cual era como que no los dejara entrar al hall de entrada o les cerrara la puerta del Zoom, era exactamente lo mismo. Entonces esto hay que tener mucho cuidado porque hubo nulidades por ese tema, por las estuvo mal convocado. O sea, si yo no te digo, es como yo te digo, vamos a hacer la asamblea, pero no sé dónde nos vamos a reunir, no sé en qué parte del edificio nos vamos a reunir. Después, cuando llegue ese día, te digo, no puede ser, está mal. Tiene que estar bien aclarado el lugar de realización, la hora de inicio, y en la ciudad de Buenos Aires es obligatorio, recuerden, poner una hora aproximada de finalización. Y cuando después los propietarios hacen las denuncias en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el RPA, el Registro Público de Administradores, una de las causales es esta, que no han puesto a veces el horario de finalización en la convocatoria. En realidad es algo tan sencillo que nosotros tendríamos que tener como una ayuda a memoria a la hora de ponerme a redactar la convocatoria para ver que no me falta nada, ¿verdad? Bien. Después sigue diciendo otro reglamento. Tendrá lugar una vez al año en el transcurso de los cuales se considerará. Y ahí me dice mi reglamento, que es distinto al reglamento del edificio de enfrente, qué es lo que el administrador tiene que presentar. Y ahí también es muy importante, porque a mí me ha pasado, vamos a ver, y ahora voy a contar el ejemplo. Por ejemplo, acá en este caso dice rendición de cuentas. A veces dice la palabra balance. Ahora lo vamos a ver. La memoria anual, el inventario o el cálculo de gastos para el ejercicio venidero. A mí me ha pasado de hacer auditorías donde el reglamento decía que el administrador tenía que ir a la asamblea ordinaria y presentar un presupuesto de gastos para el ejercicio venidero. El administrador no había ido con eso a la asamblea y la gente no le aprobó la gestión, porque obviamente no está cumpliendo con todos los pasos y con todas las órdenes que le está dando el reglamento, porque el reglamento es como que le está dando una determinada secuencia de hechos que tiene que hacer y de actos que el administrador debe cumplir. O sea que si el reglamento dice que tiene que ir con el presupuesto del ejercicio venidero, lo tiene que llevar. Ustedes van a decir, bueno, pero cuando hay inflación y en cómo estamos en este momento, bueno, no importa. Llevará un cálculo según su saber y entender, que podrá estar bien, regular o mal, pero lleva algo. Distinto es cuando no lleva nada. Ahí está incumpliendo el reglamento, porque el reglamento le dice, el administrador va a la asamblea ordinaria con el presupuesto del ejercicio venidero. Y ahí, al no llevarlo, entonces revisen sus reglamentos antes de convocar, porque tienen que tener en cuenta todo esto para llevar lo que corresponde. Y también me voy a detener con el tema del balance, la palabra balance. O sea, rendición de cuentas todos sabemos lo que es, ahora vamos a ver igual algunos ejemplos, pero ¿qué es balance? ¿O por qué los reglamentos hablan de balance? Tenemos la ley de propiedad horizontal, la 13512, que ahora está derogada, pero esa ley nace en el año 48. Y entonces en ese momento las normas contables, pongamos un edificio del año 50, 55, 60, no son las normas contables que tenemos ahora nosotros en nuestros consejos profesionales de ciencias económicas. No aplicamos esas normas, obviamente, que tienen 50 años o 70 años. Tenemos normas diferentes. Entonces, hoy no es lo mismo decir balance a decirlo hace 70 años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir ese reglamento de hace 70 años atrás? Bueno, es un estado de ingresos y de egresos, que es lo que nosotros ahora vamos a ver un poco. Y todo esto que estoy comentando también está en el libro del doctor Gurovich, que él dice justamente esto, que esa palabra, balance, se incorpora digamos, a nuestro cotidiano, a nuestro vocabulario cotidiano de la propiedad horizontal, pero para esos años iniciales de que había nacido la ley, ¿no es cierto? Bien. La memoria anual, que también vamos a ver de qué se trata, y el inventario también. Y sigue diciendo este reglamento, que yo tomé de ejemplo, o sea, todo esto, ¿qué será presentado por el administrador? O sea, que no le queda duda que el responsable de hacer todo esto es el administrador. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos tips para la convocatoria. Entonces, ya dijimos lo que hablamos recién de la fecha y todo eso, ya lo vimos. Muy bien. Entonces, respetar los plazos para convocarla, porque dijimos, pongo una fecha que la estoy haciendo y pongo una fecha que va a ser la asamblea, y a veces no están los 15 días hábiles, o a veces no están los 25 días corridos, y lo hice y no me di cuenta. ¿Me pueden impugnar esa convocatoria? Y sí, me la pueden impugnar, entonces lo tengo que hacer bien. Entonces, muy importante que yo me fije esas fechas.
Luego, las palabras que voy a usar, es muy importante también. No puedo usar la palabra aprobación de cuentas, porque eso sería usar el verbo en imperativo y estar, como ustedes administradores, dándole una orden a la asamblea. Y ustedes no son quienes para dar una orden a la asamblea, porque la asamblea es soberana, la asamblea puede decidir. Entonces, ustedes tienen que usar palabras que lleven al sano diálogo, al conversar, al intercambiar ideas, ¿no? Entonces, esas palabras son consideración, tratamiento, evaluación, podría ser, pero no la palabra aprobación. Si ustedes quisieran poner la palabra aprobación, tienen que poner aprobación o no. Tienen que poner las dos cosas, pero que yo he visto muchas convocatorias donde solo dice aprobación. Entonces esa convocatoria estaría mal redactada. Luego, como dije antes y que vimos que lo dice el mismo código, la información debe ser entendible y clara, todo el mundo la tiene que poder comprender. Yo no puedo hacer una cosa que es para una multinacional, que tengo que llamar a un experto para que me la interprete. Tiene que ser algo sencillo. Luego, ¿qué pasa con el tema poderes? Eso es muy, muy importante que ustedes digan, que no va a poder presentarse con el formulario, ese poder que ustedes hacen, ¿verdad? Que en la misma convocatoria ustedes hacen un formulario que es para poder. Ese formulario no va a poder, digamos, no tiene una firma de un escribano, ni de un banco, ni de nada, es un papel simple. Entonces, ese papel no va a servir para que cualquier persona se presente si previamente esa persona no registró la firma en el libro de registro de firmas, porque esa es una de las condiciones que ahora vamos a ver qué debe ser. Entonces, eso hay que decirlo en la convocatoria. Hay que decir, señores propietarios, el que asista con poder deberá haber firmado previamente el libro de registro de firmas para que pueda ser considerado su voto en la asamblea, ¿no es cierto? Algo así, más o menos, deben redactar. Bien, otra cosa muy importante. Dijimos que hablamos de documentación. Al principio dijimos que, ¿se acuerdan? Que tenía que ser documentada. Fue la primera palabra que vimos, rendir cuentas documentadas. Pero eso no quiere decir que ustedes van a ir con 20 biblioratos a la asamblea. No, 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 señores, no. Y señoras, no. La asamblea no es el lugar ni el momento para revisar nada. Todo lo que cualquier propietario quiere revisar lo tiene que hacer con anterioridad al día que se va a llevar a cabo la asamblea. La asamblea ordinaria, que es esta anual de rendición de cuentas, solo se va a decir si se aprueba o no se aprueba la gestión, nada más. No se va a revisar nada en ese momento. Entonces, los propietarios quieren ver, está todo muy bien. Muchos centros de cómputos ponen los comprobantes en la nube, escaneados en la nube, los contratos, el reglamento interno, todo, las facturas, absolutamente todo está en la nube. Bueno, si ese es el caso, que está muy bien que así sea, porque estamos ya con todo, que ya el papel lo hemos dejado de lado y muchas cosas, si ese es el caso, yo tengo que decir, bueno, la documentación está dispuesta en esta página web, usted debe ingresar con esta clave, con este usuario, y ahí podrá encontrar toda la documentación que va a avalar la rendición de cuentas que vamos a tratar en la asamblea. Eso es muy importante que ustedes hagan ese hincapié en que la gente pueda acceder a la documentación. Si soy todavía de la guardia vieja, que quieren venir a mi oficina a revisar la documentación, bueno, entonces también, incluso puedo, aunque tenga todo en la nube, también alguien quiere venir puntualmente a revisar algo, bueno, entonces se le da una cita, se comunicará y se le da una cita para que esa persona venga a la oficina a revisar la documentación. Ya le digo que ahora es lo menos, ya casi no se hace eso prácticamente, todo se hace por mandar todo por mail, o disponer en un sitio web, o tener en las plataformas estas que nos manejamos para liquidar las expensas. Bien. Y a la gente le gusta mucho también, si ustedes eso lo hacen en el momento de la asamblea, bajen los listados de AFIP, ya sea el listado de presentación, que es uno, se puede bajar a PDF, y bajan otro que es el listado de pagos, y lo suben a la nube, cosa de que la gente también pueda entrar ahí y pueda ver
que efectivamente está todo presentado y que está todo pago y que no se debe nada. No solo voy a mandar todo lo que es el 931, sino que voy a mandar también todo lo que es retenciones a proveedores, puedo mandar también el régimen informativo de expensas, puedo mandar que hice la presentación si el consorcio tiene algún alquiler y presentó el contrato, bueno, puedo mandar que se ha presentado el contrato en el RELI, que está registrado, todo eso lo puedo hacer. O sea, de AFIP puedo bajar toda esa información y puedo subirla a un sitio web o imprimirla y dársela también a alguien que me la pida o incluso al consejo de propietarios, también lo puedo hacer. Que eso da tranquilidad, tanto a los propietarios como a ustedes. Porque también a veces pasa que ustedes, a veces puede pasar que uno pague algo y que no haya sido imputado correctamente, y resulta que está pago, pero fue mal imputado, con lo cual aparece deuda de un lado y sobra dinero por otro, entonces hay que reimputar. Y eso, si uno no hace un control, no se da cuenta hasta que llega este momento de convocar a la asamblea, ¿verdad? Bien. Otra cosa que también es importante y que ustedes pongan en la convocatoria, y no por eso la convocatoria tiene que ser muy larga, ahora vamos a ver, pero no tiene que ser muy larga, es si hubo un fondo de reserva que se confeccionó para algo, supongamos en la asamblea de hace un año, ustedes tuvieron un punto que decía que se iba a hacer una obra, por ejemplo, una obra nueva, para, no sé, cualquier cosa, obra para niños, una obra nueva para juegos para niños. Bueno, entonces la asamblea a ustedes le dio la orden hace un año. Ustedes tenían que recaudar el dinero de una determinada manera, fueron asimismo contratando a los distintos proveedores, fueron pagando, y entonces esa obra, para que quede bien, esa caja especial, digamos, de fondo de reserva, debería, si ya la terminé la obra, haber quedado en cero. Y si no la terminé, tendrá un saldo. Entonces, ustedes deben exponer esos saldos, o sea que ustedes le están dando cuenta, están rindiendo cuenta a la asamblea de esa orden que les dio hace un año respecto a ese fondo de reserva. Entonces es una manera, pero con números, ¿no es cierto? Todo siempre con números. Otro tema también es el informe sobre otros ingresos, como pueden ser los alquileres, contar en qué estado está, cómo está ese contrato, a veces alquilamos la terraza para telefonía, las compañías a veces no pagan, la antena la tenemos pero resulta que no pagan, bueno, ¿qué está haciendo la administradora a ese respecto? ¿Cómo está ese tema? Todo eso es breve, no es que tienen que escribir un libro. 2 o 3 renglones y o lo tratan en la asamblea o lo envían con la convocatoria, que eso también está bueno. El informe de juicios también, está bueno que lo manden resumido qué es lo que está pasando. Bien, o que lo traten en la asamblea. También no necesariamente por ahí, si es mucho, pueden en la asamblea tratarlo, pero sí debe tocar, esos temas deben tocarse. Bien. ¿Qué nos dice ahora el artículo 326 también del nuevo código? Nos dice que las personas jurídicas tienen que presentar un estado patrimonial. Pero claro, el consorcio es un ente sin fin de lucro. Entonces, no obtiene resultados, no tiene todo ese tema de resultados como pueden tener las empresas, ¿no es cierto? Pero entonces el artículo nos dice, al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables que comprendan como mínimo un estado de situación patrimonial. Y el estado entonces de situación patrimonial en este ente específico consorcio va a ser la diferencia entre el activo menos el pasivo. ¿Qué puede ser el activo? Bueno, el activo es el fondo operativo, que vendría a ser lo que nosotros llamamos la caja pura, que está depositada en el banco, ¿no es cierto? La caja la tenemos depositada en el banco, entonces ahí le llamamos a ese fondo que podemos disponer, con el que podemos gastar. Le podemos llamar, pueden llamarlo como ustedes quieran, a mí me gusta llamarlo así, pero ustedes llamen como quieran. Fondo operativo. Después tenemos cajas chicas, a veces para pequeños gastos, fotocopia, viáticos, fondos de reserva, créditos, bienes de uso, todo eso es el activo del consorcio. ¿Y qué es el pasivo? El pasivo es todo lo que el consorcio debe. Entonces, el pasivo pueden ser deudas de AFIP, deudas sindicales, deudas con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si estamos en la Ciudad de Buenos Aires, deudas de proveedores, deudas de juicios que tenemos por pagar. Bueno, todo eso, ese es el pasivo. Entonces, el activo es todo lo que el consorcio tiene y le deben, y el pasivo es todo lo que el consorcio debe. Esa diferencia nos va a dar el estado patrimonial. Muy bien. Entonces, esto ya lo vimos. Muy bien, acá tenemos entonces
lo que empezamos a mandar. Lo que empezamos a mandar, o lo que empezamos a hacer, digamos, para mandar, es un estado con estas características de ingresos y de egresos, a la gente le gusta, a la gente lo entiende, ya es algo que está, digamos, aceptado, porque a veces podemos hacer otras cosas que la gente no entiende. Esto es muy claro, porque en una sola planilla tengo todo. A mí no me gustan esas rendiciones que tengo 20 hojas, que no se entiende nada, que tengo los ingresos por un lado, los gastos por otro, que no puedo hacer en ninguna cuenta, que yo no puedo agarrar la liquidación de expensas, por ejemplo, de enero del 2021 y ver que el total de ingresos fueron 3.099.750, que el total de gastos fueron 3.205.540 y que el saldo de esa liquidación fueron 262.414. Entonces, a mí no me gusta, y como a mí, muchísima gente no le gusta. Entonces, hagamos cosas que a la gente les guste y que les sea fácil de entender. Entonces, no necesitan 20 carillas. Con una, fíjense acá, con una, porque ya dijimos que el detalle, esa apertura de qué se gastó, cómo se gastó y todo, ya está en la liquidación de expensas. Acá solamente vamos a sintetizar, vamos a dividir por rubros y no necesita tener toda esa apertura. Entonces, con esto simple, sencillo, concreto, voy a llegar a que diciembre, al 31 de diciembre del 2021, es decir, liquidación de expensas de diciembre de 2021, yo la tomo y me tiene que dar que el saldo del estado financiero son 918.934. Y no tengo que buscar nada. No tengo que hacer ninguna otra cuenta más, solo tener la última liquidación y cotejarlo contra esto. Me quedo tranquila. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando yo empiezo con una cosa que sale de acá, la otra viene por el otro lado y la otra trae, es un despropósito para el que lo hace y una mala reputación recibe el que lo recibe, porque dice, no, esto es tan complicado, me lo quieren hacer tan complicado para que yo no lo entienda. Y por ahí no es así, pero es lo que percibe, es lo que la persona percibe. Y uno que entiende un poquito más de cuentas se da cuenta que eso se podía haber hecho 100 veces más simple y no necesita 20 carillas. Se dan cuenta que con una tenemos todo. Y este es un edificio real y es un edificio de edificios con amenities. Entonces imagínense que si yo lo puedo hacer para un edificio de estas características, ¿cómo no se va a poder hacer para otros edificios de otros lados? Bien, o más pequeños. Muy bien, entonces dijimos, tengo la rendición de cuentas de ingresos y egresos y tengo el estado patrimonial. En el estado patrimonial dijimos, voy a tener el activo, donde voy a poner las distintas cuentas que tengo. En este caso tengo un plazo fijo, bueno, lo pongo como una inversión. Por ahí la asamblea dijo, un fondo de reserva, mientras no se termine de juntar el dinero para tal obra o para destinarlo a tal tema, el administrador lo debe tener en un plazo fijo. Bueno, entonces si es algo que dijo la asamblea, volvemos a lo de antes, es una orden para el administrador. Entonces el administrador tiene que todos los meses verificar que esté el plazo fijo hasta tanto pueda utilizar esos fondos para lo que lo necesite. Muy bien. Los créditos también lo puedo separar, otros créditos. En este caso, por ejemplo, hay un reintegro por un siniestro que todavía no lo cobramos, pero sabemos, porque ya nos vino la liquidación y ya sabemos que lo tenemos para cobrar, bueno, en cualquier momento la compañía de seguros nos lo va a pagar. Entonces tiene que estar, ese crédito tiene que estar. Los bienes de uso también divididos por rubro, ¿no? Si tengo 20 sillas, no voy a estar silla 1, silla 2, silla 3. Voy a poner sillas, mobiliario, computadoras, muebles y útiles, instalaciones. Bueno, lo pondré de acuerdo a los rubros que tenga. Se puede hacer un cuadro aparte pequeño, tampoco, ya les digo, por rubros no necesita mucho. Y ahí conformo todo el activo. Y el pasivo, muy, pero muy importante el pasivo. Y más cuando se van de un edificio, o sea, siempre es importante, siempre, siempre. En todas las liquidaciones de expensa tiene que estar el pasivo. En la ciudad de Buenos Aires es obligatorio por el modelo Mis Expensas. Y las denuncias están a la orden del día cuando ustedes no ponen los pasivos. Los pasivos son las deudas. Y les voy a contar rápidamente un caso. Tengo un administrador que se fue hace un año de un consorcio pequeño y está en un juicio y le reclaman 100.000 pesos de intereses, porque el consorcio no tenía para pagar las cargas sociales y él durante 3 meses no las pagó. Estábamos en pandemia, bueno, todo lo que quieran. Pero él nunca dijo en ninguna liquidación de expensas que se debían esas 3 expensas,
perdón, esas 3 cargas, el SUS de que no había pagado, ¿no? El SUS de cargas sociales, no dijo nada, y en su rendición de cuenta final no dijo nada que se debían 3 cargas sociales, 3 declaraciones juradas de cargas sociales. Bueno, muy bien. El consorcio le está haciendo juicio y dice, está bien, el capital no me lo debes, pero me debes los intereses, porque vos a mí no me informaste. Y nosotros tomamos conocimiento de esto un tiempo después, porque no son los últimos 3 meses cuando él se fue que se debía. Esos 3 meses, recuerden, eran de pandemia, entonces eran, creo que de la plena pandemia que se debían. Entonces, claro, del 2020, él se va en el 2021, había pasado un año, y ahora los intereses, claro, son elevados, porque pasó todo un tiempo. Entonces, él nunca dijo que eso se debía, ninguna liquidación, y cuando se va tampoco dice que lo debían. Entonces el consorcio dice, bueno, vos me debes 100.000 pesos de intereses. Fíjense que esto es importante, es de considerar, porque esto lo va a tener que pagar ese administrador, ¿no es cierto? Y no creo que un seguro de responsabilidad civil por mala praxis lo cubra, porque en realidad él obró mal. No haber informado cómo corresponde en todas las liquidaciones de expensa y en su liquidación final, hizo que la gente se llevara a confusión. Entonces, por supuesto, tienen razón. Bien, entonces la diferencia entre el activo y el pasivo, por eso lo recalqué tanto, tiene que estar. Y ustedes todo esto lo van a mandar con la convocatoria. El gráfico de torta, a la gente le gusta mucho el gráfico de torta u otro tipo de gráfico donde se expongan los gastos y en qué se gasta los ingresos, lo que el consorcio percibe por ingresos, ¿en qué se va? Bueno, se va en todos estos gastos. A la gente le gusta mucho. Bien. Y la memoria, vieron que decía memoria, este reglamento que yo tomé hablaba de memoria. A ver, memoria no es, en enero pagué las cargas sociales, en febrero pagué el seguro del edificio, o sea, eso no es una memoria, porque eso es la obligación del administrador. Memoria va a ser aquello que sea diferente, una orden que me dio la asamblea el año pasado, algo que se suscitó durante el ejercicio, que hizo que yo hiciera algo diferente. Por ejemplo, en este caso se colocaron bandas antideslizantes en la piscina, se compró una silla para el intendente y se vitrificó el piso del ascensor principal, y se compró un reflector exterior para el sector de cocheras. Bueno, efectivamente, eso pudo haber salido de lo que necesitamos, digamos, como algo para seguridad en el edificio, pero es algo nuevo. Entonces, eso sí, entonces ustedes tienen que hacer la memoria de este último año, de lo que hicieron diferente a lo obligatorio, a lo que ya tienen como obligatorio, que hicieron diferente que mejoró la calidad de vida de la gente en el edificio. Bueno, todas estas cosas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer hincapié y en esa memoria. Bien, después el tema morosos. Ustedes saben que el tema morosos es las palabras de la gente. El administrador no se ocupa de cobrarle al del cuarto B y debe un montón de dinero. El administrador no le hace juicio, el administrador no lo llama, el administrador no se comunica y no le cobra, y estamos pagando por ese otro que no paga. Entonces, ¿cómo yo tranquilizo a la gente diciendo me estoy ocupando? Aparte, ustedes me van a decir, bueno, pero yo lo pongo en la liquidación de expensas todos los meses, que hice un acuerdo. Está bien, pero lo recalco, lo vuelvo a recalcar. Es redundante y puede ser redundante, pero es decirle a la gente, me estoy ocupando, me ocupo. Entonces, por ejemplo, una unidad 22 había firmado un acuerdo, lo terminó de pagar, lo aclaro. La unidad 20 ya se inició el juicio, estamos esperando. Bien, entonces todas esas cosas a la gente le gustan. Y no nos cuesta nada. A ver, si hay cosas que no cuestan nada, ¿por qué no las vamos a hacer? Bien. O sea, todo lo anterior es lo que mandamos, la convocatoria bien hecha, con todo lo que les expliqué, con todos los tips y con toda esa información que recién les mostré. Hasta ahí se envía 20 días antes de la asamblea y el día de la asamblea llega. Muy bien, llegó el día de la asamblea. Acá la tenemos a Mafalda con todos sus amigos. Llegó el día de la asamblea. Muy bien. Lo primero, yo tengo 4 libros obligatorios por el nuevo código. Actas, administración, registro de propietarios y registro de firmas. Esos son los obligatorios. Muy bien. ¿Qué me dice con respecto al libro de actas? ¿Qué me dice el código? Me dice, sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar un libro de acta de la asamblea. Bueno, eso lo tenemos bien claro porque siempre fue así.
debe labrarse acta de cada asamblea en el libro respectivo en el que los presentes deben firmar como constancia de su asistencia. Y ahí ya empezamos a veces a hacer agua. Para mí, no deben firmar de costado, en el margen, y poner abajo quiénes son y cuál unidad representan. Es mejor de pronto usar los renglones del libro, porque estos libros son con renglones, usar el libro de actas para renglones y poner quién se va, a medida que la persona viene, se anota unidad tal, Juan Pérez, firma, y si firma por él o firma con poder, y si es con poder, aclarará con poder de la unidad tal. Entonces eso da otra transparencia, da otra presentación, otra exposición, y eso es muy bueno que ustedes lo puedan hacer. Bien. Después también nos dice, el 2062, las firmas que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas por el administrador con las firmas originales registradas. Y ahí tenemos el primer problema, porque no me habla de los poderes. ¿Qué me está diciendo el código? Que cada uno que viene a la asamblea tuvo que haber firmado previamente este libro, aunque es el propietario titular que viene. Y si lo leemos claramente es así. En general, a veces nos encontramos con este libro de firmas está en blanco, porque los propietarios son ellos mismos los que vienen a la asamblea y nunca les pedimos nada, pero el código nos dice que lo tenemos que hacer. O sea que hay muchas cosas que hacemos por usos y costumbres que ahora cambiaron con el código y nosotros no incorporamos ese cambio, no hicimos el chip en el cerebro de que lo tendríamos que hacer. Entonces hay que invitar a que este libro lo firmen antes de que llegue la asamblea, y si no, en la misma asamblea que traigan la escritura y que todos los propietarios vayan firmando este libro. Es importante. Ustedes no lo pueden obligar, pero sí los pueden tratar de convencer, porque eso sería bueno, porque en caso de que haya alguna duda, ustedes podrían usar este libro como consulta para ver si efectivamente esa persona que dice que es el titular, lo es. Porque a veces pasa que ustedes tomaron un edificio hace poco y no conocen a los propietarios. Y ustedes no saben si esa persona es o no. Ustedes saben que vive, porque entra, tiene la llave, sale, pero ustedes no saben si esa persona es o no la propietaria. Entonces sería bueno que lo puedan determinar. Y es muy, pero muy importante mencionar, tanto en la convocatoria como ahora que van a escribir el acta, en este momento que escriben el acta, que ese libro está a disposición del que los quiera consultar. Entonces en la convocatoria voy a decir, el libro de registro de firmas debe ser firmado, como dijimos antes, para que ustedes puedan mirar a alguien con poder, y asimismo lo invitamos a que lo firme. Y acá lo van a poner en el libro de actas, van a poner, está a disposición el libro de registro de firmas. Si es que alguien se presenta con poder, lo pueden mirar, y si no, también ustedes eso lo pueden poner, no lo pueden, lo deben poner en el acta, porque en la Ciudad de Buenos Aires ya ha habido denuncias al administrador donde dicen que no lleva este libro a la asamblea. ¿Y cuál es la prueba de que lo llevó? Si no lo puso en la convocatoria y no lo puso en el acta que hizo ese día, ¿cómo prueba que el administrador llevó ese libro? Solamente que lo escriba. Entonces esa es la única manera. Entonces va a poner cuando inicia, como iniciamos el acta, en la Ciudad de Buenos Aires, a tal hora, tal día, siendo tantas horas, el día tal, y después que escribe todo va a poner, cuando se constituye la asamblea, va a poner, está a disposición el libro de registro de firmas para ser consultado. Y ya está. Entonces ahí quedó constancia de que él lo llevó. Si nadie lo consulta, no hay ningún problema. Pero él llevarlo, lo llevó y quedó, como esa palabra que dice, consta en actas. Constó en actas. Ahí está. Muy bien. ¿Qué nos dice la Ciudad de Buenos Aires específicamente respecto de este libro? Este libro, recuerdo que es nacional. Este libro ahora es nacional porque está en el código. Todas las provincias lo tienen que tener. Yo hablo para la Ciudad de Buenos Aires porque tenemos una normativa mucho más dura, vamos a decir, o más, digamos, más rigurosa, pero en todo el país este libro de registro de firmas lo tienen que tener. Pero entonces, como en el resto del país no está todavía muy implementado, vamos a tomar la norma nuestra de la Ciudad de Buenos Aires, que sí tenemos una obligatoriedad y que dice cómo se lleva, como les acabo de decir. En el artículo 9 de la 941, reformado por la 3254, nos dice que en las obligaciones del administrador, en el ejercicio de sus funciones deben llevar actualizado un libro de registro de firmas de los propietarios que es exhibido
al comienzo de cada asamblea. ¿Se dan cuenta de lo que les acabo de decir recién? A fin de que los propietarios presentes puedan verificar la autenticidad de los poderes que se presentan. Ahora bien, no somos peritos calígrafos, ni los administradores, ni los propietarios, no somos peritos calígrafos. Entonces, bueno, vino el poder que alguien firmó y cotejaremos medianamente con el libro de registro de firmas, y más o menos se tendría que parecer. Si es totalmente distinto, bueno, ya ahí será un tema jurídico de ver si esa persona se la deja participar de la asamblea y de votar o no. Eso ya será un tema jurídico. Ahora bien, si alguien viene con un poder hecho ante escribano, ese sí, ese tiene valor, por supuesto, ese no hay ningún problema. Y aunque no esté firmado el libro de registro de firmas, el poder ante escribano tiene, por supuesto, muchísimo valor y hay que aceptarlo. Muy bien. ¿Cómo es el libro adentro de registro de firmas? Bueno, este es un modelo, ¿no? Entonces tiene los datos de la unidad funcional, tiene que obviamente el administrador lo va a firmar, y lo va a firmar, o sea, va a firmar el propietario que va a dar la firma, y va a firmar el administrador que está diciendo, sí, esta persona está firmando adelante mío, y además me exhibió la escritura relativa de dominio para que yo vea que es el propietario. Y tiene un ingrediente más este libro. Y es que acá es donde se va a constituir el domicilio cuando no constituye domicilio en la unidad funcional. Ustedes saben que por el nuevo código los propietarios constituyen domicilio en las unidades funcionales en forma directa, salvo, dice el código, que me dé otro domicilio. Entonces supongamos que la persona es de Mendoza y vive en Mendoza y tiene un departamento acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces esa persona va a constituir, por ejemplo, su domicilio en Mendoza. Entonces constituye otro domicilio distinto al de la unidad funcional. Este es el libro donde yo incorporo ese dato. Bien, continúa diciendo el 2059, en la parte de convocatorias y quórum, los propietarios deben ser convocados, ¿se acuerdan? Empezamos hablando de la convocatoria. Muy bien, deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento. Por eso vimos que había que leer el reglamento, vimos que después que leí el reglamento hago la convocatoria, es toda una secuencia, y debo transcribir el orden del día, lógicamente, que debe redactarse en forma precisa y completa. Eso también me ha pasado en las auditorías. Punto 1, se decidió tal cosa. Punto 2, ¿pero qué decía el punto 1? ¿Qué es lo que resolvieron respecto del punto 1? Si yo no puse que era tal tema, yo tengo que poner, por ejemplo, consideración de la rendición de cuentas de la gestión de enero de 2021 a diciembre de 2021 de la administración tal. Entonces pongo ese que me ocupa un renglón, y a continuación digo qué se conversó y qué se decidió, qué se votó respecto de ese punto. Pero yo no puedo poner punto 4 sin haber puesto lo que era el punto 4. Ustedes no se imaginan lo que ha pasado este año con las actas, con la pandemia, porque AFIP rechazaba en las vinculaciones, rechazaba, y no te decía que era por esto, pero era por esto. Porque estaban mal redactadas las actas, porque las actas estaban pegadas. Cuando era una acta pegada, olvídense, 20 veces te la rechazaba. Cuando estaban tachadas, borradas, AFIP te rechazaba. Y yo me daba cuenta por qué te la rechazaba, porque todas las demás iban bien, pero esa que tenía un problema, yo decía, esto va a tener problema, dicho y hecho. Y es porque, claro, es un libro rubricado y tiene una contabilización especial. Y cuando lo hacemos mal, la AFIP duda, dice, ¿y esto no será falsificado? Porque también hubo falsificaciones. Entonces, claro, ahora están con todo lo que es, no sé si les ha pasado, que están con todo, que lo piden en forma certificada digitalmente. Pero igual, aunque es un acta volante, a veces te hacen problema, aunque esté certificado digitalmente. Ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Y es así. Contra la AFIP, ¿vieron? No se puede. No les voy a contar cómo es porque ustedes ya más o menos saben. Bien, es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y se acuerdan por unanimidad tratar el tema. Bueno, muy bien. Pero en principio yo ya tengo unos puntos que puse en esa convocatoria que son los mismos que tengo que repetir y decir si se van tratando. Y si alguno se decide no tratar, se pondrá el punto 5 respecto de tal cosa, sea pospuesto para una asamblea posterior. Se decide no tratar y se va a tratar en otra asamblea. Muy bien. ¿Qué nos dice el 2062? Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas. ¡Epa! Tengo otra persona más acá, el secretario de actas. Elegido por los propietarios. Estas deben contener el resumen de lo deliberado
y la transcripción de las decisiones adoptadas. El resumen no es un libro. Yo una vez hice una auditoría de un edificio de Puerto Madero y todo lo que hablaban, todo se grababa y después lo desgrababan y eso es lo que ponían en la asamblea. Y en un momento un propietario dijo, porque al administrador se le escapó la tortuga, y eso quedó en el libro de actas. ¿A ustedes les parece que eso es un resumen de lo deliberado? No, eso no es un resumen de lo deliberado. El resumen es, se habló esto, se habló aquello, se habló lo otro, y se resumió en un renglón, en 2, en 5, pero no en 20 carillas. Eso no es un resumen. Eso es una transcripción de una asamblea y que no es lo que dice el código. Porque el código dice un resumen de lo deliberado y la transcripción de las decisiones adoptadas. La transcripción de las decisiones adoptadas. Entonces, eso sí, se votó tal cosa y ahí, o sea, se tocó ese tema y se votó tal cosa. En su caso, propuestas por la mayoría de los presentes y deben ser firmadas por el presidente de la asamblea y 2 propietarios. ¡Epa! Otra cosa más. No tenemos esta precaución, que al final del acta tiene que firmar el presidente de la asamblea y 2 propietarios que se eligieron al comienzo para refrendar el acta. Que significa que esos 2 propietarios se tienen que quedar hasta el final para refrendar el acta. A veces dice, ay, sí, yo voy a refrendar el acta, y en la mitad de la asamblea se van. No, señor, si usted dijo que iba a refrendar el acta, se tiene que quedar hasta el final de la asamblea. No, hay que aclararlo. El administrador debe decir, los que van a refrendar el acta se tienen que quedar hasta el final de la asamblea. Lo tiene que decir al comienzo, porque justamente esas 2 personas están diciendo que lo que se puso en el acta es lo que se habló. Y por supuesto, no lo dije antes, pero la asamblea se escribe en el momento, no hay otra forma de hacerla. La asamblea se escribe en el momento, porque después se dicen cosas que no se dijeron, o lo que se dijo no es lo que está escrito. Entonces la asamblea se escribe en el momento. Lili, quedaste silenciada. Ahí te activé para que pongas de nuevo el micrófono. A ver ahora, ¿hasta dónde Ahora llegué? sí, perfecto. ¿Qué pasó? A Que ver, tiene que quedarse hasta el final de la asamblea quien va a refrendar el acta. muy bien. Esa persona se tiene que quedar. Entonces hay que decirle a los propietarios, porque todos quieren participar, ¿vieron? O a veces no. Y después se van, entonces no puede ser. Bien, entonces termina el acta, firman estos 2 propietarios y firma el presidente. Ojo con eso porque a veces no nos acordamos de que firme el presidente de la asamblea. O sea que firman 3 personas al final, aparte del administrador. El administrador puede o no firmar, si quiere, firma. Bien, al pie de cada acta, en general, el administrador firma. Al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y las eventuales conformidades expresas. ¿Se acuerdan que esto es el 2060, ¿no? Que cuando se va en consulta a los ausentes, pero este tema hoy no se va a tocar. Bien, termina toda la asamblea, vamos a hacer que la situación ideal, me aprueban la gestión, está todo muy bien. Hice incluso el presupuesto, llevo los datos para el presupuesto del ejercicio venidero, también lo trato, todo muy bien, me las aprueban, ya está todo bien. ¿Cómo se cierra el circuito? ¿Cómo termina? Yo tengo que pasar eso que envié, esa rendición de cuenta anual, la tengo que pasar al libro de administración. Es obligatorio. A veces vemos en las auditorías que ni tienen este libro, que no lo llevan, que está atrasado. Bueno, ¿cómo se lleva este libro? Este libro se deben transcribir todas las liquidaciones de expensas completas mensuales, se transcriben las rendiciones de cuentas anuales, se transcriben las rendiciones de cuentas finales, y si hay informes de auditoría, también se pueden transcribir. Yo he visto muchas auditorías donde vas al libro de administración y otros auditores que estuvieron antes que yo, están los informes, y eso está muy bueno, porque avala la gestión del administrador o, digamos, es una forma de decir que eso fue auditado, ¿no es cierto? Porque si no se pierde la auditoría, se perdió, no sabemos dónde está, no sabemos dónde queda. Bueno.
En la ciudad de Buenos Aires se puede llevar por hojas móviles, con lo cual se puede imprimir con la impresora o sacar fotocopia, porque la hoja ya está rubricada. Entonces, sobre la hoja rubricada no hay ningún problema. No se puede pegar nada. Estoy cansada de decirlo y sigo viendo. No se puede pegar nada en los libros rubricados porque le hace perder digamos, su poder de defensa. Digamos, si yo necesito esto para algún día defenderme y lo tengo pegado, no me lo van a aceptar porque está prohibido pegar en los libros rubricados. ¿Por qué pegar no es una forma aceptada de contabilizar? Entonces, si no es una forma aceptada de contabilizar, no puedo pegar. Además, porque lo que se pega, así como se pega, también se despega. Entonces, ahí justamente se puede alterar. Y cuando eso se puede alterar, pierde su valor. Bueno, y hasta aquí mi disertación. Bueno, espero haber clara, no sé si tenemos alguna preguntita, no sé qué les ha parecido. Bueno, muchas gracias primero Lili por toda la charla, impecable. Me quedé impactada con el caso del administrador que tenía que pagar esos 100.000 pesos por justamente no declararlo durante su mandato. Hay muchas preguntas que nos llegaron a través del chat, no vamos a poder responder todas, también nos habían llegado algunas preguntitas por el formulario que me estuvo corriendo durante la semana. Lo que te propongo es levantar solo 2 pequeñas preguntas para no extendernos demasiado en el tiempo y luego con el resto lo vamos a estar, como hicimos en nuestro último webinar, respondiendo para subirlo a los blogs de Reparo de Libros del Consorcio, para que todos puedan encontrar esta información y además no se olviden que tienen un sistema de consultorías dentro de Gestión Consorcios en donde también podemos estar ahí brindándole este servicio. Así que bueno, una de las preguntas que nos había llegado por formulario es ¿qué consecuencias económicas tiene no realizar el balance anual certificado por profesional contable y reemplazarlo con un detalle informativo de las acciones llevadas a cabo, presentando en asamblea y no impugnado por los presentes? Bueno, eso no lo aclaré porque en realidad no es obligación que el administrador lleve o presente una rendición de cuentas, o sea que generalmente se hace con la convocatoria, de presentar una auditoría. No es obligación, salvo que la asamblea el año anterior, por ejemplo, le diga al administrador: el año que viene, cuando usted rinda las cuentas, va a tener que venir con un informe de auditoría. Entonces, ahí sí, para el administrador es una orden, como dijimos antes. Entonces, ahí sí, hay edificios que tienen lo que yo llamo auditoría permanente. Yo, de hecho, he hecho muchísimos años varios edificios con amenities, donde tuve un edificio 12 años, donde le hacía la auditoría permanente todos los años, antes de la asamblea ordinaria, se hacía la auditoría, y la administración enviaba la convocatoria con la documentación que ella presentaba y el informe de auditoría. Entonces, era la manera que ellos lo habían expuesto por asamblea 12 años atrás y siempre se mantuvo. Muy bien, entonces en ese caso sí es obligación. Ahora, la asamblea podría decir, pues supongamos por la pandemia, por lo que sea, la asamblea igual es soberana y puede aprobarlo, aunque no tenga el informe de auditoría, por lo que haya pasado, pero no debería ser una decisión del administrador. El administrador deberá explicar por qué no hizo la auditoría, pero sería la asamblea la que diga, bueno, no importa que este año por la pandemia no hicimos la auditoría, igual vamos a tratar las cuentas, la rendición de cuentas, y en función a eso decidirán si aprueban o no. Eso sería Bien. más o menos. Te voy a aclarar algo que no lo dije. Yo hablé que en las actas no se puede pegar, y también se me quedó una pantalla que la sé tener, pero bueno, no la puse, que cómo se salvan los errores. Cuando me equivoco, Muy cuando importante. no se puede raspar, no se puede tachar. Ahora, si yo me equivoco, pero tiene que ser algo pequeño, si me equivoco todo, yo puedo una hoja completa anularla. La cruzo, le pongo anulada y escribo del otro lado, como hacemos con los libros contables, no hay ningún problema. Ahora, si yo me equivoqué una palabrita, la puedo tachar, la puedo borrar, pero luego abajo tengo que poner lo testado vale, entre comillas, como hacen los escribanos, pongo la palabrita que me equivoqué y firmo. Vuelven a firmar para que firmen, o antes de que las personas firmen, con lo cual están dando por válida esa corrección. Tiene que estar antes de las firmas, dijimos, del presidente y de las 2 personas que van a refrendar el acta.
tiene que estar antes eso. Como que esas personas leen el acta y están de acuerdo en esa corrección. Ahí quedaría subsanado el error. Perfecto, clarísimo. En otra de las preguntas, y con esto vamos cerrando, es ¿qué pasa si el administrador no lleva el presupuesto para el ejercicio venidero si tiene pensado renunciar? Bueno, ahí lo que pasa es que en realidad lo debería llevar. Después si renuncia, la obligación de él es llevarlo. Tal Después cual. lo que pasa es que para no llevarlo tendría que haber renunciado antes. Entonces lo que después hace es una liquidación final, rendición de cuenta final y liquidación final. Entonces ahí sí no lo tiene que hacer. Pero si él va a la asamblea, todavía no renunció. Y si no, si no renunció, está en funciones. Obligado, claro. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, siguen llegando preguntas, así que nada, prometemos después en abordarlas todas en nuestros canales. Así que síganos también en nuestras redes sociales para enterarse en cuándo van a estar disponibles las respuestas a estas preguntas. Y bueno, Lili, muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste esta tarde y esperamos contar de nuevo con vos en un próximo webinar. Bueno, muchísimas gracias, gracias por invitarme y un gusto para todos y les deseo un muy buen año. Esperemos que este año, después de 2 años tan difíciles que tuvimos, este año se viene como mucho mejor, así que bueno, les deseo el mejor de los éxitos a todos y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo a todo igual que este webinar fue grabado y que lo vamos a estar compartiendo. Ahora terminada la charla vamos a estar enviando una encuesta, para los que ya estuvieran en webinars anteriores lo saben, una encuesta que les lleva 1 minuto, 2 como máximo responderla y ya acceden al video. Bien, quiero antes de pasar a contarles un poquito de cómo se realizan las votaciones, la rendición anual de cuentas también, que se puede hacer dentro de Consorcio Abierto, y acá ya nos acompaña Danilo Luján, que es el Sales Manager de Consorcio. Antes de eso, te pido, Dani, unos minutitos para contarles sobre gestión consorcios en un pequeño videíto para que vean todo lo que incluye y por qué es tan importante que puedan acceder a esta información. No sé, Gise, si estás por ahí, ¿podés compartir ese videíto? Ahí estamos. Bueno. RPAR, RIUS y Consorcio Abierto se unen para acercarte las herramientas y el contenido más completo para la administración de consorcios. En este nuevo micrositio vas a encontrar toda la legislación relacionada, el Código Civil y Comercial de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, personal del edificio, retenciones impositivas y la adecuación de conjuntos inmobiliarios y clubes de campo. Workshops. Un ciclo de 6 capacitaciones que recorrerá todos los temas relevantes para administradores de consorcios. Videos desarrollados por los mejores profesionales que abordarán análisis sobre distintos aspectos y problemáticas. Acceso a distintos suplementos especiales. Toda la jurisprudencia relacionada. Doctrinas. Consultas frecuentes. Así como también escritos y notificaciones de interés. También tendrás un acceso al ebook de consorcios y a la plataforma Consorcio Abierto. Además podrás acceder al Centro de Orientación Profesional para solicitar la opinión de nuestros profesionales. Con un solo clic podrás enviarlas a nuestros expertos. Comenzá a navegar ahora y disfruta de todo este contenido exclusivo de Gestión Consorcios. Perfecto. Bueno, con esto le queríamos mostrar lo completísimo que está esta herramienta que creamos junto a RPAR y RIUS. Recuerden que tienen un 20% de descuento en la suscripción y si quieren tener más información, que le hagamos una guía sobre cómo funciona gestión consorcio, en la encuesta que enviamos pueden dejarnos ahí en el pedido y nosotros nos contactamos. Ahora sí,
Como ven, tenía incluido también el acceso a consorcio abierto, por lo cual le cedo la palabra a Danilo Luján, que lo veo ahí conectado. Bueno, muchísimas gracias Marlene, gracias por este tiempo, gracias a Liliana, impecable como siempre. Aparte son temas tan importantes y que a la vez los explica tan claros que es como que decís, tiene mucho conocimiento, digámoslo de esa forma, que bien Liliana, así que muchísimas gracias, creo que todos los que estamos acá siempre aprendemos cuando la escuchamos. En definitiva, muchas gracias a todos por estar aquí. Me desempeño dentro de la parte comercial de Consorcio Abierto, y digamos, lo que les quería comentar ahora y mostrar un poquito ahora es algo muy relacionado a todo lo que estuvo diciendo Liliana, cómo desde la tecnología se ayuda para lo que es la rendición anual de cuentas, desde los comunicados, desde digamos, el escaneo de la asamblea, cargarlo en el sistema para que los vecinos puedan verlo, desde enviar documentación, e incluso lo que son las votaciones virtuales, que si bien no reemplaza la asamblea, sí sirve para ir tomando decisiones con los vecinos. Con lo cual, dicho esto, yo voy a pasar a compartirles un segundito de la pantalla de nuestro sistema. Quizás muchos ya lo conocen, lo que es Consorcio Abierto, han hecho alguna demo o habrán visto algún webinar, pero nunca está de más recordar 2-3 puntitos, que es que somos un sistema online con acceso para el administrador y acceso para el vecino, y la plataforma lo que hace es regula esa comunicación con propietarios e inquilinos, aportando también todo lo que es la contabilidad y gestión de los consorcios. Ahora, la charla de Lili, que estuvo clarísima, fue muy enfocada a todo lo que es, digamos, las asambleas anuales con la rendición anual de cuentas y demás. Y ella muy bien dijo que es la suma de todas las de todas las rendiciones del año con otro formato que no es el mismo del balance mensual, porque en definitiva para eso están los balances mensuales, sino que es un informe mucho más macroeconómico de las finanzas del consorcio, donde tiene que haber evolución, donde tiene que haber cierta información de activo, del pasivo, del patrimonio neto, y de cómo se comportaron las cuentas más importantes del consorcio. Y ella muy bien dijo que eso es muchísimo trabajo, y ustedes muy bien saben todo el trabajo que implica armar eso. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense lo simple que es, a través de nuestro sistema de gestión, llegar a la rendición anual de cuentas. Aquí yo estoy en un edificio, uno de prueba, un edificio mío que se llama Soho Suite. Fíjense los poquitos clics que voy a hacer para generar lo que es la rendición anual de cuentas y en el formato que va a salir. En definitiva, se llama anual, pero yo podría elegir el periodo que quiera. No siempre necesariamente tiene que ser todo un año. Pueden llegar a ser 6 meses o más. Vamos a seleccionar, supongamos, de junio a diciembre de 2021. Y ya me descargué la rendición anual de cuentas. Es decir, es muy, muy simple. Se baja en Excel en un formato muy amigable, que ahí se los paso a mostrar, ahí se me está abriendo. Y con esta rendición es la que ustedes van a poder presentarle al edificio con toda la información según los lineamientos que acaba de compartir Liliana con nosotros. Fíjense, aquí estoy en la rendición anual de cuentas. Fueron 2 clics, fueron ni 30 segundos. ¿Qué voy a tener? Aparte de los datos del consorcio. La evolución temporal, súper, súper importante para lo que decía Liliana, porque en definitiva no tenemos que mostrar el valor mes a mes, sino cómo se comportó ese ítem, esa cuenta financiera durante el periodo seleccionado. Y fíjense que nuestro sistema les muestra muchísima información súper útil, desde la evolución de las expensas, que empezamos a desglosar, es decir, no nos quedemos con cómo evolucionaron las expensas, sino cómo evolucionó la composición de la expensa, en ordinarias, en extraordinarias, si hubo gastos particulares, cómo evolucionaron los gastos, y fíjense lo siguiente, va desde lo macro a lo micro. Yo voy pintando como para que se entienda, pero supongamos, vamos a poner aquí con azul. Gastos, el total de los gastos que hubo en el periodo. Ahora, lo voy a separar en gastos ordinarios. Es decir, me lo desgloso un poquito más. Y después lo puedo separar por, supongamos, por sueldos o por servicios públicos. Es decir, después elijo el rubro. Y después del rubro puedo elegir el proveedor incluso. Con lo cual, desde lo macro, llego a lo micro, al dato, para ver exactamente qué sucedió. Y obviamente, al tener toda esta planilla, puedo hacer lo que desee. Por ejemplo, si
quiero ver cómo evolucionaron los gastos, que decía Liliana muy bien, que se suelen usar gráficos. En definitiva, si necesitamos ver toda una evolución, qué mejor que armar, por ejemplo, un gráfico de barras para ver cómo evolucionaron los gastos en el año. Y ya lo tengo. En 2 clics tengo el informe muy prolijo, muy profesional y muy fácil de entender también. Este gráfico lo podría cruzar con un gráfico de inflación, porque ¿qué sucede? La gente, los vecinos siempre dicen, las expensas suben. Bueno, pero también vivimos en Argentina y tenemos mucha inflación anual, entonces, ok, las expensas subieron, pero la inflación ¿cómo fue? Y de todas las expensas, ¿cómo es la composición? ¿Y qué rubro fue el que subió? Y ahí es cuando empezamos a analizar y aportar muchísimo valor a través de este archivo. Ahora, no solo me voy a quedar con los gastos, porque esa es como la parte más, o una de las partes más importantes, pero no la única. También voy a tener la evolución de los fondos. Es decir, ¿cómo evolucionaron los fondos del consorcio? ¿Cómo evolucionaron los ingresos? ¿Cómo evolucionaron los egresos? ¿Cuánta plata está ingresando por mes? ¿Cómo me está quedando la morosidad mes a vez? ¿Está aumentando? ¿Se está reduciendo? ¿Qué está sucediendo en el edificio? ¿Cuánta plata me quedó en caja? ¿Cuánta plata me quedó en banco corriente? Si tengo un plazo fijo, ¿cómo evolucionó? ¿Cuántos intereses recaudamos por ese plazo fijo en el año? ¿Qué hicimos con esos intereses? ¿A dónde fueron? Un estado de situación patrimonial comparativo, que esto es buenísimo para mostrar los dos estados, cómo estaba el edificio al inicio del periodo, cómo está al final, nada mejor que el comparativo. Es decir, ¿qué pasó con los disponibles? ¿Qué pasó con el pasivo? Lo que decía Lili, muchos de ustedes seguramente han agarrado algún edificio que alguna vez estaba muy complicado económicamente y lo han levantado. ¿Y qué mejor forma de mostrarlo de decir cómo estaba el pasivo antes y cómo está el pasivo ahora? Cómo está toda la gestión que ustedes hacen, en definitiva, se traduce a números. Es decir, antes se debía un montón de dinero, regularizamos un montón de cuentas, y ahora no hay deuda, o incluso quizás hay superávit, no sería fiscal, sino superávit en el edificio. La evolución de los morosos, y la evolución de lo que decía de las cuentas a pagar. Y toda esta información la da el sistema en un clic, porque en definitiva, al ir trabajando periodo a periodo, la plataforma arma el archivo con una exposición muy simple de analizar. Ahora, este documento que para mí es el más importante que emite el sistema, al vecino promedio quizás lo puede marear. Es decir, es mucha información para analizar en una asamblea. Es decir, está muy bien para que ustedes armen la presentación, para que ustedes armen, digamos, los números y demás, pero si la van a distribuir en la asamblea quizás es mucho. Con lo cual, lo que generamos es un resumen anual de cuentas, que es lo que decía Lili. Es decir, al vecino lo que va a ver son los rubros más importantes. Como entendemos de esa situación, es que la misma información está en dos versiones. Y aquí, lo que se suele armar es el famoso grafiquito de torta con, que yo soy más minimalista, soy un poco más millennial, por lo cual me gusta el de anillo, donde aparece directamente cómo es la composición de todos los gastos del año, dónde se está yendo el dinero. Lo armamos con un grafiquito de torta o un grafiquito de anillo. Incluso le podríamos poner los porcentajes ya para que nos queden. Con lo cual, en 2 clics, 3 clics, un poquito de ver los números, ya tenemos nuestra rendición anual de cuentas para ir a la asamblea. Con lo cual, buenísimo, espectacular todo este archivo, ya tenemos los números para ir a la asamblea. ¿Y ahora qué hacer? Tengo que avisar a los vecinos que vamos a hacer la asamblea. Obviamente hay ciertos requisitos que sí o sí hay que cumplir para avisar que vamos a hacer una asamblea. Ahora, no se trata de requisitos mutuamente excluyentes, sino que lo que queremos es que la mayor cantidad de vecinos vayan. Con lo cual, nosotros tenemos lo que es el envío de comunicados para que los vecinos, digamos, para avisarle a los vecinos de alguna situación, como puede ser la asamblea. Cada vez que enviamos un comunicado, la plataforma les avisa al celular y al mail de los vecinos el mensaje que nosotros le vayamos a mandar. Entonces, si es una asamblea ordinaria, quizás queremos enviarle solo a los propietarios un mensaje. O quizás el archivo que antes armamos y que estuvimos trabajando con los gráficos, se lo queremos enviar al consejo para que ya lo vayan teniendo, para que ya vayan viendo de qué vamos a hablar. En definitiva, ustedes van a poder enviar el mensaje a todos los vecinos del edificio o a algún grupo de vecinos avisando de la asamblea. Y hasta acá, buenísimo, hicimos el aviso, pero también nos va a interesar
¿quién está leyendo el mensaje? Otra cuestión que tiene el sistema es el famoso doble tilde azul, que todos lo conocerán de WhatsApp. En definitiva, la plataforma me dice quién leyó cada comunicado, qué día y a qué hora. Entonces nosotros tratamos de avisarle a todos los vecinos de la asamblea para que vayan la mayor cantidad. Y aquí nos queda el registro de qué vecino vio la notificación, qué día y a qué hora. Ahora, vamos a la asamblea, digamos, tomamos decisiones, armamos el acta de asamblea, ¿y qué más podemos hacer? El acta de asamblea, cargarla en el menú de archivos dentro del sistema. ¿Para qué? Para que ya nos quede el registro que de la asamblea del 10 de marzo de 2022 colgada en la plataforma y que la puedan ver los vecinos en caso de que ellos quieran. O en definitiva, sí, se las colgamos para que la tengan a disposición, para que no nos la soliciten, y en definitiva, el acta es del edificio. Aparte del acta, podemos cargar, digamos, cualquier tipo de documentación, sea reglamentos, sea fotos y demás. Ahora, supongamos que fuimos a la asamblea, hicimos toda la exposición, hicimos nuestra presentación y demás, y a su vez tomamos decisiones, agarramos la minuta de la asamblea y se tomaron ciertas decisiones. Esas decisiones muy posiblemente, o algunas de esas decisiones, impliquen gastos de dinero que sean para el edificio. Entonces, nosotros lo que tenemos es un módulo que se llama votaciones. No va a reemplazar a la asamblea, es decir, la decisión tiene que pasar por una asamblea, pero sí me va a permitir tomar una decisión de forma ágil y consensuada con los vecinos. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo, es un simple ejemplo, donde en una asamblea se definió gastar un X dinero para cambiar los sillones del hall de entrada del edificio. Esa decisión la tomamos en una asamblea, vamos a gastar el monto que se haya definido. Ahora, el sillón, después puedo elegir un sillón, y cada uno va a tener sus gustos, y en definitiva, qué mejor que los vecinos elijan el sillón que va a estar en el hall de entrada del edificio de ellos, que va a ser que van a ver todos los días que entren y salgan del edificio. Entonces, en este ejemplo, se define que se va a comprar un sillón por asamblea, y a través del sistema nuestro, lo que tenemos es la posibilidad de que se carguen los diferentes presupuestos, cada vecino vote, y a su vez cada vecino argumente su voto. ¿Por qué eligió esta opción? Aquí, digamos, porque a uno le parece cómodo, consulta si podrá abonar en cuotas, dice que es súper recomendable, es decir, no solo es emitir el voto, sino argumentar por qué se decide esa opción. Ahora, para que se den una idea, digamos, esta funcionalidad es buenísima, dimensionemos, digamos, cuánto se utiliza dentro de lo que es el sistema. Aquí le pedí una pequeña presentación al equipo de sistemas nuestros, que me pasen algún numerito de cuánto se utilizó esta funcionalidad. En el 2021 se emitieron 1065 votaciones, el 89% de los vecinos de esos edificios emitió un voto, es decir, si un edificio tenía 100 departamentos, 89 en promedio realizaron el voto. Y en total se registraron 48.222 votaciones. ¿Qué quiere decir esto? Los vecinos utilizan muchísimo esta opción cuando el administrador obviamente les permite realizar una votación a través del sistema. ¿Y por qué lo hacen? Porque en definitiva el vecino se siente involucrado en la gestión, en la vida del consorcio y en la toma de decisiones. Y por otro lado, digamos, desde la administración ganan fidelización del lado de los vecinos, de los propietarios, a la hora de tomar decisiones, porque en definitiva ellos son los que en este caso eligieron el sillón que sea del tipo Chesterfield. Ellos lo eligieron, no lo elegí yo porque es el que me gusta que tengo en mi casa, sino que en definitiva lo terminan eligiendo ellos. Con lo cual, desde el sistema, desde el sistema, en línea con lo que decía Liliana, buscamos ayudar a todo lo que es la gestión de los consorcios, la gestión de los edificios, la vida de los vecinos, ayudar en todo lo relacionado a las asambleas virtuales, mejorar la comunicación del vecino y que en definitiva todo el trabajo que ustedes hacen, el vecino también lo vea reflejado, sepan qué es lo que se está haciendo y tengan muchísima más información. Y ahí dejé de compartir. No sé si hay alguna Perfecto, duda, alguna Dani. consulta. Bueno, muchísimas gracias por mostrarnos este repaso por Consorcio Abierto. Para el que quiera también, les cuento, ver
en completo cómo se utiliza el sistema, pueden contactarnos mediante este formulario que les dije, también en consorcioabierto.com, o aquí mismo por el chat, y le hacemos un recorrido mucho más profundo y personalizado a sus necesidades. Increíble la participación que hay con las votaciones, y esto además genera una muy buena imagen, ¿no?, en el administrador, que hace partícipe de todas las decisiones en el consorcio. Bueno, si no tenemos... Sí, perdón. No, exacto, en definitiva lo que quería comentar, acá estaba viendo hoy, digamos, algunos nombres de los participantes, hay muchos que utilizan nuestra plataforma, y por otro lado yo tengo mucho contacto con nuestros clientes y con nuestros no clientes también, en definitiva, y la realidad es que siempre es, no importa con quién hable, si alguien que trabaja con nuestro sistema o no, la conclusión es siempre la misma. En definitiva, hoy el vecino demanda cierta información, pide acceso a tener ciertos reportes, demanda tecnología, con lo cual, desde mi lado, desde mi rol, yo los invito a siempre apoyarnos en la tecnología, porque en definitiva es lo que hoy demandan sus clientes. Podemos ser nosotros de nuestro sistema, quizás tiene algún otro, siempre los vamos a invitar a ir a esa tecnología, el que no nos conoce, a conocernos, y el que ya nos conoce quizás contactarnos, pero en definitiva hoy los propietarios inquilinos piden este tipo de herramientas. Hoy estamos todos acostumbrados a resolver desde la computadora o desde el celular, sea el home banking para hacer una transferencia, sea un sistema para pagar las expensas, sea una aplicación de comidas para que llegue el delivery el sábado a la noche. Hoy ya estamos acostumbrados a ese tipo de herramientas. Perfecto. Gracias, Graciela, por el comentario también ahí en el chat. Bueno, listo con esto. Vamos cerrando esta edición de webinar. Recuerden que tienen también todos los webinars anteriores en nuestra web, consorcioabierto.com, y también en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales vamos subiendo todas las novedades del mundo del administrador de consorcio. Así que nos despedimos y espero que tengan todos una hermosa tarde y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Danilo, impecable. Muchas gracias a vos, Marlene, por el espacio. Exacto, y gracias a todos, la verdad, por esta horita y media que estuvieron presentes en el webinar. De todo corazón les agradecemos desde Consorcio Abierto y espero tengan un muy lindo día.